Muy buen día, jovencitos y jovencitas del Colegio Von Hayek. Sean bienvenidos una vez más a esta clase virtual de estadística descriptiva. Recuerden que en esta segunda unidad estamos trabajando las medidas de tendencia central. En una oportunidad anterior trabajamos la media aritmética. En esta oportunidad vamos a trabajar la mediana, que es otra de las medidas de tendencia central. Para calcular la mediana también necesitamos trabajar tres casos, al igual que en la media aritmética. El primer caso es en una tabla simple, el segundo caso es en una tabla simple con frecuencias y el tercer caso es en una tabla de datos agrupados en intervalos de amplitud constante. Veamos en primer lugar qué es la mediana. La mediana es la medida de tendencia central que busca determinar el valor de aquella observación que divide la cantidad de observaciones en dos mitades iguales. Entonces, la mediana es un valor, es un dato que se ubica exactamente en el centro de la distribución, de tal forma que 50% de los datos son menores a la mediana y 50% de los datos son mayores a la mediana. Es decir, la mitad de todos los datos es menor a la mediana y la mitad de todos los datos es mayor a la mediana. Entonces, este cálculo depende de la posición relativa de los valores obtenidos. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos que tener ordenado nuestros datos de forma ascendente, porque la mediana depende de la posición de los datos. Entonces, tenemos aquí que el 50% de los datos son menores a la mediana y el 50% de los datos son mayores a la mediana. Entonces, recuerden que la mediana es el valor o el dato que se ubique exactamente en el centro de la distribución y la mitad de todos los datos es menor a la mediana y la otra mitad es mayor a la mediana. Veamos el primer caso que se da en el cálculo de la mediana. Y tenemos el cálculo de la mediana en una tabla de datos simple. En este caso también se presentan dos casos. Un caso es cuando el tamaño de la muestra o el número de datos es un número par. Y el otro caso es cuando el tamaño de la muestra o el número de datos es un número impar. Veamos cómo se trabaja en cada caso. Tenemos el primer ejemplo, ejemplo número 1, cuando el número de datos es par. Veamos este primer ejemplo y dice, los sueldos devengados en quetzales al día por los empleados de una empresa son los siguientes: 80 quetzales, 100 quetzales, 120 quetzales, 130 quetzales, 150 y 200 quetzales. Veamos los pasos que se siguen para calcular la mediana en este caso. Paso número 1 es ordenar los datos de forma ascendente. El paso número 2, calcular la posición de la mediana a través de la siguiente fórmula, donde P significa posición y MD significa la mediana. Y esto equivale al cociente que resulta de dividir la sumatoria del tamaño de la muestra y 1 entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque recuerden que la mediana lo que hace es dividir al grupo de datos en dos partes exactamente iguales, de tal forma que la mitad de los datos son menores a la mediana y la otra mitad son mayores a la mediana. Por eso lo vamos a dividir entre 2 y siempre va a ser así. Y el otro paso es localizar la mediana, en donde en los datos que hemos ordenado previamente de forma ascendente. Entonces veamos cada uno de los pasos. Ordenar los datos de forma ascendente. Aquí los vamos a ordenar: 80, que es el menor, 100, 120, 130, 150 y 200. Estos son los datos ordenados de forma ascendente. El siguiente paso es calcular la posición de la mediana. Recuerden, aplicamos nuestra fórmula donde P significa posición y MD es la mediana. Entonces N, que es el número de datos o el tamaño de la muestra, veamos cuántos datos hay: 1, 2,
3, 4, 5, 6. Tenemos 6 datos. Entonces el valor de n es igual a 6 y dice que le sumamos 1, este 1 que está aquí, entonces 6 más 1 nos da 7. Y recuerden que siempre vamos a dividir entre 2 porque estamos calculando la mediana, y la mediana recuerden que lo que hace es dividir al grupo de datos en dos partes iguales, entonces 7 entre 2 nos da 3.5. De esta forma sabemos que la posición de la mediana es 3.5 o la mediana es el valor que se ubica en la posición 3.5. Veamos el siguiente paso. Dice que tenemos que localizar la mediana en el conjunto de datos ordenados de forma ascendente. ¿Cuáles son los datos ordenados de forma ascendente? Pues precisamente son estos datos. Entonces la posición de la mediana es 3.5 y vamos a ver dónde localizamos esa posición. Esta es la primera posición, segunda posición, tercera posición, esta es la cuarta posición. Entonces, ¿dónde está la posición 3.5? Pues precisamente está entre la tercera y la cuarta posición. Bueno, cuando esto sucede, vean que esto es en el caso 1 donde el tamaño de la muestra es un número par. Tenemos la posición 3 y tenemos la posición 4, pero no hay una posición 3.5. En este caso lo que vamos a hacer es promediar los datos entre los cuales queda la posición de la mediana, que sería entre la posición 3 y la posición 4 en este caso. Entonces lo que tenemos que hacer es promediar estos valores 120 y 130 y tenemos lo siguiente. Para promediar recuerden que tenemos que sumar los datos 120 más 130, que es lo que tenemos aquí, 120 más 130, y lo vamos a dividir entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque recuerden que estamos promediando y estamos sumando dos datos que son 120 y 130, entonces son dos datos, entonces los vamos a dividir entre 2. 120 más 130 nos da 250, y 250 dividido entre 2 da 125, que es la mediana. Entonces 125 es la mediana. ¿Esto qué significa? Esto significa que la mitad de los datos son menores a 125 y la otra mitad son mayores a 125. En otras palabras, podemos decir que 50% de los datos son menores a la mediana y 50% de los datos son mayores a la mediana. ¿Dónde quedaría entonces 125? 125 estaría entre 120 y 130, ¿verdad? Que sería aquí. De tal forma que estos datos, estos tres que tenemos aquí, son menores a 125, mientras que los otros tres son mayores a 125. De esta forma sabemos que este es el cálculo de la mediana en este primer caso de una tabla simple. El siguiente caso es cuando el número de datos es un número impar, cuando el tamaño de la muestra es un número impar o el número de datos es un número impar. Y aquí tenemos el ejemplo. A continuación se presentan las calificaciones obtenidas por 7 estudiantes en un examen de estadística. Aquí tenemos las diferentes calificaciones que son 62 puntos, 58 puntos, 70 puntos, 65 puntos, 72 puntos, 60 puntos y 68 puntos. Vean que aquí los datos están desordenados. Y veamos los pasos que vamos a seguir. El primer paso es ordenar los datos de forma ascendente. Recuerden que cuando ordenamos de forma ascendente comenzamos desde el número menor hasta el número mayor. Aquí tenemos entonces, aquí vean que el número menor es 58, es lo que tenemos aquí en la primera posición. El siguiente número es 60, que aquí está 60, entonces lo colocamos en la siguiente posición. El siguiente número, que es 62, lo colocamos en la siguiente posición. Y el siguiente número es 65, le colocamos en la posición que corresponde. Siguiente número es 68, entonces lo colocamos en esta posición. El siguiente número es 70, lo colocamos en la posición correspondiente y finalmente tenemos que el dato mayor es 72 y queda en esta posición. Entonces ordenamos los datos de forma ascendente. Seguidamente tenemos que calcular la posición de la mediana.
Aquí siempre vamos a aplicar la misma fórmula. Posición de la mediana es igual al cociente que resulta de dividir la sumatoria del número de datos y 1 entre 2, porque recuerden que lo que hace la mediana es dividir al grupo de datos en dos partes iguales. Por eso aquí vamos a dividir entre 2. Entonces tenemos el valor de n es igual a 7, ¿verdad? ¿Por qué 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque tenemos 7 datos. Y dice que tenemos que sumarle 1 según esta fórmula, y entonces 7 más 1 nos da 8. Y dice que esa sumatoria la vamos a dividir entre 2 y nos da 4. De esta forma entonces sabemos que la posición de la mediana es igual a 4. Y el siguiente paso, veamos el siguiente paso, localizar la mediana ¿en dónde? Pues la mediana la vamos a localizar en los datos ordenados de forma ascendente. Entonces, veamos la mediana es el número que queda en la posición 4. Veamos cuál es la posición 4. Primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición. Entonces, la mediana es igual a 65. Tenemos entonces mediana es igual a 65. ¿Por qué? Porque 65 es el número que queda en la cuarta posición. Veamos 1, 2, 3, 4. Esta es la cuarta posición. Entonces 65 es la mediana. ¿Esto qué significa? Esto significa que la mitad de los datos son menores a la mediana y la otra mitad son menores a la mediana. En otras palabras podemos decir que 50% de los datos son menores a 65 y 50% de los datos son mayores a 65. Vean que la mitad de los datos son menores a 65 y la mitad son mayores a 65. Muy bien. Les dejo aquí un ejercicio para que practiquen. El primer problema dice: un grupo de estudiantes obtuvo las siguientes calificaciones en un examen parcial de 10 puntos en el curso de estadística. Aquí están las diferentes calificaciones. A usted le corresponde calcular la mediana. El problema número 2 dice: a continuación se presenta el peso en kilogramos de 9 personas seleccionadas de forma aleatoria. Aquí están los pesos entonces. Recuerden que están expresados en kilogramos. Y con estos datos usted deberá determinar la mediana. El problema número 3 dice: a continuación se presenta el monto de dinero que gastan diariamente 8 estudiantes del colegio preuniversitario Friedrich von Hayek. Aquí está el gasto que tienen esos estudiantes. Con esta información usted deberá determinar la mediana. Y finalmente el problema número 4 dice: un grupo de 10 estudiantes obtuvo las siguientes calificaciones en el curso de matemática. Estas son las calificaciones. Lo que tiene usted que hacer es determinar la mediana. Muy bien, jovencitos. Esto ha sido toda la clase del día de hoy. Pasen una linda mañana.